Vamos a ver hoy, estamos en lección número 8, que dice la autoridad de la Biblia. Un poco algo que hemos hablado antes, pero eso es la lección oficial que toca este tema, la autoridad de la Biblia. Vamos a ver por qué es importante que clarificamos este punto. Súper importante este punto. La autoridad de la Biblia. Vamos a ver también hoy, la intención obviamente no es tirar piedras a las otras denominaciones, pero vamos a ver hoy unas diferencias, ¿vale? Para ayudarte a entender, es una iglesia bautista, no es una iglesia presbiteriana, no es una iglesia metodista o luterana. Algunos en la calle, la mayoría, van a pintar la iglesia protestante como un grupo y básicamente es lo mismo. En la doctrina esencial, sí. Salvación por fe a través de gracia, punto. ¿Vale? Pero aparte de esto, hay mucha diferencia. Y todo tiene que ver con cómo miramos y cómo usamos la palabra de Dios. ¿Vale? Por eso es importante esta lección. Entonces, como pastor de esta iglesia, había muchas preguntas acerca de por qué hacemos cosas en la iglesia y por qué no hacemos ciertas cosas en esta iglesia. Y en esta lección os voy a dar la respuesta, el por qué, ¿vale? Y para ayudarnos a entender. La autoridad es intrínseca a cualquier sistema de creencias, tanto en la sociedad como uno de los reglamentos de la ley, en la ciencia como una de las reglas de la física o en la religión como una de las reglas de la fe. Debe existir una autoridad absoluta. Una autoridad absoluta. Eso es como Dios ha construido la vida, que algo tiene que tener la respuesta final. Entonces vamos a explorar esto y para ayudaros a entender a nuestra iglesia el por qué hacemos ciertas cosas y por qué no hacemos ciertas cosas. Pero eso es la palabra clave, la autoridad absoluta. Una vez que tú juegues con esto, una vez que nosotros movemos esto, abrimos la puerta, todo puede cambiar. Si la Biblia no es la autoridad absoluta, todo en la iglesia puede cambiar. Eso es la roca, esto es la fundación de la iglesia, la autoridad en la palabra de Dios, ¿ok? No es en el pastor, porque si yo tengo la autoridad, yo puedo decidir, vamos a hacer esto, no sé qué, cualquier idea que tengo, pero mi trabajo es administrar la iglesia, no es inventar ideas, es administrar bien lo que Dios ha establecido. Eso es mi trabajo como pastor, predicar, enseñar, y cada miembro de la iglesia tiene la misma responsabilidad de ser un cristiano bíblico y todo lo que hacemos a la luz de las Escrituras. Muy bien. Cuando la autoridad desaparece, la anarquía emerge como en Jueces. En el libro de Jueces, ¿qué pasa? Caos. Hay caos. En mis 40 años de vida, yo en mi juventud, a lo mejor es porque soy estadounidense y tenemos esta actitud a veces un poco rebelde, porque hemos empezado en rebelión contra Inglaterra. Entonces tenemos esto en nuestra sangre y todo a la luz de la Biblia, ¿vale? Mi actitud acerca de los líderes y del gobierno ha sido súper negativo, pero ya me di cuenta que es necesario tener normas y reglas para el bien de todos, porque si no, la vida se convierte en el libro de Jueces. Cada uno lo que le dé la gana. Entonces eso al final convierte en caos. Entonces es fácil criticar el gobierno, sistemas de liderazgo,
pero es importante tener en el tráfico que hay normas. Cuando la luz está en rojo, ya no puedes pasar. Pero en algunos sitios, países, es una sugerencia, ¿vale? Hay 4 carriles en la calle y hay 6 carriles, 7 carriles de coches. Hay caos, porque cada uno, como le da la gana. Entonces, para tener orden, es necesario tener liderazgo, tener normas. Entonces, cuando la autoridad desaparece, la anarquía emerge. Nosotros creemos que la Biblia es la única revelación completa y final de la voluntad de Dios al hombre, el verdadero centro de toda la unidad cristiana y el patrón supremo por medio del cual toda la conducta, credos y opiniones humanos serán medidos. ¿Pero por qué? Número 1. Los mandatos de los hombres, una falsa autoridad. La cuestión sobre la autoridad, en realidad, sintetiza el principal asunto de la historia de la humanidad. ¿Quién tiene el control, Dios o los hombres? Es súper profundo la pregunta. Cuando pasas tiempo reflexionando en esta pregunta, ¿quién tiene el control? ¿Dios o los hombres? Podemos pasar el resto de clase con esta pregunta. Porque si los hombres al final están en control, podemos inventar cualquier norma o regla. Pero si Dios está en control, ya tenemos la revelación de que nos explica su voluntad. Muy bien, tal y como sucediera con los ciudadanos de este reino lejano, el mundo religioso ha rehusado consistentemente someterse a la autoridad absoluta de Dios, insertando la autoridad humana en vez de o por encima de la palabra de Dios. Algunos ejemplos de la autoridad humana son autoridad de la iglesia. Y también, hermanos, la palabra autoridad no es una palabrota, ¿vale? Entiendo por la historia, ¿vale? Con el mal uso de la autoridad, por corruptos y por ser alemán, créeme, yo entiendo que es mal uso de la autoridad, ¿vale? En la historia de mi país, en Alemania, ¿vale? No tenemos muy buen testimonio con la autoridad, pero no quiere decir que decimos, bueno, fuera toda la autoridad, no es necesario tener autoridad. Bueno, autoridad de la iglesia. Ese tipo de autoridad se ve mejor en la iglesia católica romana, la cual ha, ¿cómo es? Subyugado la autoridad de la palabra de Dios con la de la iglesia. Ahora, punto número 1 de nuestro estudio. Si la palabra de Dios no tiene la palabra final, en este caso, y hoy, una vez más, no estamos tirando piedras, pero estamos observando lo que hay. Para ellos es el Papa. El Papa manda. Él tiene el control, el poder, última palabra, ¿vale? Porque Él es incapaz, según ellos, de pecar. Por lo tanto, lo que Él diga es lo que hay. Entonces, Ellos dicen que el Papa es la autoridad de Dios en la tierra. Eso es. Él representa Dios aquí en la tierra. Infalible es la palabra correcta. Yo tengo una tía que es conservadora, pero católica. Ella vive en Nueva York. Ella y en su grupo tienen un conflicto, porque para ser conservador en sus principios, en sus valores, en su forma de pensar, no está de acuerdo con lo que el Papa ahora mismo está diciendo. Está diciendo cosas muy liberales. Está diciendo
cosas como ateo, está bien, si es sincero en su corazón, cosas estas. Entonces hay un conflicto. ¿Quién tiene la razón? ¿La palabra de Dios o este hombre? Entonces, entre ellos hay un conflicto, pero él tiene la autoridad, ¿vale? En verdad que a la iglesia, cada una de las verdaderas iglesias bautistas vamos a empezar aquí. Dice, ¿dónde estamos? El dogma católico sostiene que las escrituras reciben su autoridad de la iglesia. Hemos hablado de eso, ¿recuerdas? Que la iglesia da autoridad a la Biblia. Eso es peligroso porque si doy autoridad, lo también puedo sacar, ¿vale? Porque yo quedo en control del asunto. En vez de nosotros reconocemos la autoridad de la Biblia y sometemos a ello, no es que yo estoy en control. Muy bien, entonces dice, el dogma católico sostiene que las escrituras reciben su autoridad de la iglesia y que el poder para interpretarlas reside en la iglesia. Entonces tú no puedes simplemente coger la Biblia, leerlo y interpretarlo, porque solo la iglesia puede explicarte lo que significa. En cambio, nosotros pensamos que cada creyente tiene el Espíritu Santo y tú tienes el discernimiento para poder estudiar la palabra de Dios, entenderlo y tú puedes como creyente discernir lo que la Biblia está diciendo, ¿vale? Cada creyente tiene esta habilidad para poder leer la Biblia por sí mismo en casa y interpretar usando las normas que la Biblia sí misma enseña. En un clase voy a dedicar a enseñar esas normas. Pero bueno, comparando versículos con versículos, cosas así. Muy bien. Como prueba citan 1 Timoteo 3:15, que afirma que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es verdad que la iglesia, cada una de las verdaderas iglesias bautistas neotestamentarias, es la columna de la verdad, pero eso no significa que las escrituras obtengan su autoridad de la iglesia. Nosotros no damos autoridad a la Biblia. La Biblia proclama su propia autoridad porque es la palabra de Dios, ¿vale? Nosotros reconocemos, wow, este libro tiene autoridad, pero no estoy dando autoridad a este libro. Entonces, la proclamación de un rey se exhibe en una columna. La columna la mantiene para que todos puedan leerla, pero la proclamación no recibe su autoridad de la columna, sino más bien del rey. De igual manera, la iglesia sostiene las escrituras, pero las mismas no reciben su autoridad de la iglesia, sino de Dios. Entonces, esta columna mantiene el edificio, pero esta columna no manda la autoridad. La autoridad viene del rey, de Dios. ¿Ok? Muy bien. La operación de este tipo de autoridad de la iglesia se encuentra en, número 1, la tradición de la iglesia. Encontramos mucho en el mundo religioso tradición. Es súper fuerte. Eres demasiado fuerte. Como mi abuela que recibió a Cristo en los últimos años de su vida y la lucha con ella. Y fue un creyente, pero la lucha en su corazón por tantos años católico romano, con sus tradiciones de dejar su cruz, su virgen. Eso fue, ella tuvo una lucha y tenía, gracias a Dios, el Espíritu Santo estaba trabajando con ella, pero una lucha tremenda para poder quitar cosas que no tenían sus raíces en la palabra de Dios. Muy bien. La Iglesia Católica Romana tiene una larga trayectoria de tradiciones detrás de sus dogmas. Los escritos de los padres, particularmente los de Agustino,
que por cierto es súper bueno para leer, pero en contexto. Uno de los libros más impresionantes que jamás he leído en mi vida, con las Confesiones de Agustino. ¡Wow! Como este hombre escribe. ¡Wow! Te deja sin aire. Es un libro poderoso. Te ayuda en tu fe, pero ahí queda. No va más allá, ¿vale? Los escritos, bueno, Agustino se consideran de mucha autoridad. Por ejemplo, Cipriano, obispo de Cartago, dijo: aquel que no tenga la iglesia por madre no podrá en el futuro tener a Dios por padre. Mira cómo está mezclado el asunto. Los reglamentos provenientes de los concilios de la iglesia. Los concilios, tanto ecuménicos como romanos, han promulgado declaraciones autoritativas sobre la doctrina católica. Por ejemplo, la doctrina de la transubstanciación fue aceptada formalmente por Laterano en el año 1215. En el Concilio de Trento se afirmó que las tradiciones de la Iglesia de Roma se deben recibir el mismo nivel que la palabra de Dios. Pero mira, en el año 1546, que empezó en el año 1515, la Reforma. Entonces, eso fue como respuesta, porque ¿qué estaban diciendo en la Reforma? Martín Lutero, sola escritura. Y una vez más, él no quería destruir la iglesia, él quería reformarla. Eso fue su corazón, su amor por la iglesia y los creyentes, pero no podría. Entonces, esto fue en respuesta a la reforma y sola escritura. El Papa Inocencio I declaró en Roma que la Iglesia Católica era la depositaria de la tradición apostólica, y por esa razón. Y a continuación seguía el Papa León I, dice que Pedro ha sido declarado el príncipe de los apóstoles, y por eso los obispos romanos reciben la tradición, o sea, que ha sido declarado príncipe de los apóstoles, y que eso lo heredan los obispos romanos. Sí. Y eso se convirtió en... Alguien me explicó el otro día que hay un número, cada papa tiene un número, porque Pedro, según ellos, fue el primer papa. Entonces hay una asociación del papa número lo que sea. Entonces yo estaba confundido con el título de este papa que estaba mencionando, que tenía sus locuras y cosas. ¿Cómo se llama él? El papa justo antes cuando Lutero fue a Roma. No recuerdo su nombre. Alejandro, gracias. Papa Alejandro. Y su título es el Papa número X. No recuerdo qué número es. ¿Qué? No puede ser número 6 porque desde Pedro a él no. Este chico me dijo es el Papa, se llama Alejandro, el 6 que tenía el nombre Alejandro. Hay 6 Alejandros, Papa, algo así, para poner todo claro, ¿ok? Muy bien. Para no cierren nuestro canal de YouTube con falsa información o algo. Fake news. Ok, los decretos de los papas, cuando son promulgados de forma ex cátedra de la silla de San Pedro, todos los decretos papales son considerados autoritativos. Por ejemplo, el Papa Pío IX decretó la doctrina sobre la Inmaculada Concepción de María. Y mide el año, mide la fecha. Eso es nuevo. Pensamos que, bueno, esto tiene, pero eso es nuevo.
Eso es de año 1870. Eso es algo bastante recién, bastante nuevo. 1800 años después de Cristo, eso fue afirmado en la Iglesia Católica. Entonces, tanto las Escrituras como la historia misma refutan la doctrina de la infalibilidad papal. Muchos de los papas fueron vergonzosamente inmorales. El Papa Liberio fue un arriano. El Papa Juan XII no creía que el alma del hombre viviría por la eternidad. Entonces hay problemas there. Vale. Pues no más piedras para la Iglesia Católica. Ya vamos a tirar piedras a la Iglesia Protestante. La autoridad de los credos. La autoridad de los credos. En cada iglesia reformada, ellos afirman un credo. O sea, lo de Westminster, que es lo más popular, o normalmente es de las iglesias bautistas reformadas, es de London, Confesión de Londres, de 1689, ¿no? Entonces, ellos afirman un credo. Eso para ellos es su es su forma de entender cómo creemos en la Biblia. Este tipo de autoridad se ve mejor en muchas de las principales denominaciones protestantes. Si bien afirmen la autoridad de las Escrituras, estos grupos las han subyugado de hecho a las más grandes confesiones de credos de la cristiandad. Los credos son declaraciones de fe unificadas que han sido establecidas para comprometer a los miembros de dichas denominaciones. Algunos de los más conocidos credos protestantes son Confesión de Augsburgo, los luteranos, Confesión de Westminster, es lo más popular, es el credo presbiteriano estandarizado, los 39 artículos, eso es de anglicano, y Confesión helvética, que es el credo reformado estandarizado. Además de estos credos de las diferentes denominaciones, muchas iglesias también se suscribieron al llamado credo de los apóstoles o credo niceto, dos credos antiguos provenientes de finales de la era patrística. Credo de los apóstoles dicen que es lo más antiguo. Y es interesante, y yo no soy tan crítico a los credos como este pastor que organizó este estudio. Yo creo que sirven, yo creo que tienen su sitio, yo creo que son importantes, yo creo que son para edificar el cuerpo de Cristo, pero no voy tanto con ellos para decir y poner en la ventana, Confesión de Londres, 1689, no vamos allá. Tenemos nosotros distintivos de la Iglesia Bautista, ¿vale? Que vienen directamente de la palabra de Dios. Pero cuidado, hay unos que dicen, el único credo que tengo es la Biblia. Es como, ok, vale, claro, pero eso... Todos pueden decir esto y tener unas herejías. Sirven para explicar a la iglesia, eso es como nosotros creemos en la Biblia. Lo interesante de los apóstoles, que fue el credo de los apóstoles fue escrito en 200 algo. Eso es curioso porque eso dice al mundo, la iglesia no ha inventado historias muchos años después de la vida de los apóstoles, ¿vale? Eso nos dice que desde el principio la iglesia siempre ha creído en estos fundamentos de salvación por gracia, no por obras. El Espíritu Santo está mencionado en este credo. Cosas básicas y fundamentales encontramos en el credo de los apóstoles.
importante para decir al mundo no es que en la Iglesia Católica, por ejemplo, para tirar una piedra más, no es que el año 1800 hemos decidido, no, desde la Biblia, pero hay evidencia que la Iglesia ha creído en el año 200 los discípulos de los apóstoles predicando salvación por gracia, por fe, no por obras. El Espíritu han creído en la Trinidad mucho antes del credo de, ¿cómo se llama, hermano Germán? De concilio de Nicene. Nicea, en español Nicea. Antes de esto, la iglesia ya estaba teniendo eso claro. Entonces, esto sirve. Pero bueno, la crítica de la iglesia bautista contra el credo es que ellos dicen que las iglesias presbiterianas o la iglesia reformada ponen más énfasis al credo que en la palabra de Dios. Si es cierto o no, cada iglesia es distinta. Yo no quiero tirar tantas piedras a mis hermanos, pero eso es la crítica de la iglesia bautista contra esos credos y confesiones de fe, que es un énfasis tanto en el credo en vez de la Biblia sí mismo, aunque los credos vienen de la palabra de Dios. Entonces, pero para enseñaros por qué unas iglesias tienen un credo. Y sirve para enseñar a la iglesia esto, no sé qué, Espíritu Santo, Trinidad, las cosas básicas y fundamentales de la fe. Nosotros tenemos los distintivos de la iglesia bautista, ¿vale? Que no encontramos en la Biblia. Pero vamos a hablar más de esto más adelante. Vale, la crítica de las iglesias protestantes es que nosotros tenemos una declaración de fe. Y dicen, oye, es la misma cosa. A lo mejor sí, pero dice, muchas iglesias bautistas publican una declaración de fe, la cual es básicamente una expresión de su entendimiento de las doctrinas pertinentes de la Biblia, pero nunca han habido un credo bautista, uno al que todos se deben someter para ser bautistas. Los bautistas somos gente que no nos basamos en credos. Y muchas veces estas declaraciones han sido hechas públicas a manera de apologética debido a diversas calumnias provenientes de sus enemigos. ¿Vale? Pues así. Autoridad. ¿Hay una pregunta de esto? ¿Todo claro con esto? Yo quería que el credo apostólico, por ejemplo, habla del Padre, del Hijo, habla de que el Hijo no fue creado sino engendrado, habla de la resurrección de Jesucristo, habla de su segunda venida, o sea... Sí, es buenísimo. Buenísimo. O sea, Sí. Lo único que lo malo es cuando habla de que la Santa Madre Iglesia Católica, Sí. pero fundamentalmente la gran parte del credo es bíblico. Claro. ¿Gio? Pastor, sí, otro tema importante es, por ejemplo, ahora que estamos en tanto auge de iglesias reformadas, pues tenerlo claro, las iglesias reformadas, como está diciendo el pastor, básicamente tienen estas confesiones de fe, ¿no? Los presbiterianos, pues su confesión de Westminster, los bautistas reformados, pues la confesión bautista del 1689, y nosotros creo que tenemos más parte con el calvinismo, ¿no, pastor? O sea, no tenemos una confesión, pero sí que trabajamos sobre las 5 solas. Uh-huh. Lo que Giovanni está diciendo es que, bueno, vamos a explicar más de esto en adelante. ¿Por qué nosotros no usamos la confesión de fe de Londres, por ejemplo, o de Westminster? Esto voy a explicar en detalle en unos minutos, para explicar por qué hacemos unas cosas en la iglesia y por qué no hacemos unas cosas en nuestra iglesia. Pero para terminar nuestro estudio, para continuar, dice autoridad de las sectas. Las sectas pseudo-cristianas se caracterizan por sus escritos extra bíblicos. Siempre es la misma historia, como hemos hablado antes. Un ángel me visitó y me dijo cierta cosa, y yo he escrito lo que el ángel me dijo, y han formado una nueva religión.
Casi cada religión falsa empieza con una visión, un sueño, una visita de un ángel o mensajero de Dios y quieren decir que tienen revelación nuevo, junto con los mormones, etcétera, etcétera. Ellos han recibido, según ellos, revelación y por eso tienen un mensaje nuevo. Dice aquí los testigos de Jehová, la sociedad de tratados y Biblias del Vigia o Atalaya traductor, controla la creencia de sus miembros a través de sus propias publicaciones, las cuales guían autoritativamente sus temas en el estudio de la Biblia. Una obvia perversión de las Escrituras conocida como la versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Esa es la versión de ellos, que ellos usan, se llama así. Versión del Nuevo Mundo. Esa es su propia versión para justificar sus cosas. Tienen que cambiar la Biblia para justificar y decir lo que ellos quieren que lo dice. Luego hay otros de los últimos días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. El mormonismo tiene su propia Biblia, llamada el Libro del Mormón. ¿Habéis visto los mormones? Tienen camisa blanca, corbata y su nombre aquí. Esos son mormones. Pero claro, tienen su propia Biblia y eso es donde vienen todas sus ideas. Ya está. Adventistas del séptimo día. Hay unos de esos aquí también, creo, del séptimo día. No hay muchos de aquí, pero hay. Hay, ¿no? Al lado del Ateneo tienen una que trajeron a actores muy célebre de Hollywood, no me acuerdo, uno de estos guaperas que hay. Le llevaron ahí para darle cosas de eso. Y tienen una nave impresionante al lado de las Cortes, frente a las Cortes, en la calle donde está el Ateneo. Ok. Bueno, no sabía. Ok. Bueno, hay más que pensaba. Entonces, séptimo día están aquí. La señora Elena White es considerada una profetisa y sus escritos se mantienen como autoritativos por los miembros de esta secta. Ellos están sometidos al Antiguo Testamento y quieren mezclar obras con fe, entre muchas cosas, restricciones en la dieta. Y el parte más famoso de ellos es que tienen su culto el día de sábado. Eso es súper fuerte para ellos. Por eso su nombre es séptimo día. ¿Vale? Entonces, eso es otra. La ciencia cristiana. ¿Habéis escuchado de esto? La cienciología. La Tom Cruise. Sí, hay muchos actores, no muchos, pero hay unos actores que están en esta iglesia. Creo que John Travolta también. John Travolta de Grease, ¿sabes? el Tom Cruise. Esto es una cosa, es una locura. Ha convertido más en un club que tiene miembros exclusivos. No entiendo mucho de ellos, no he pasado mucho tiempo estudiándolo, pero lo poco que conozco es que es increíble. Pero dice aquí un falso evangelio de salvación a través de las obras, la creencia de un liderazgo, otra vez, que dice infalible, al cual se debe obedecer. La prohibición de que sus miembros interpreten la Biblia por ellos mismos. ¿Suena familiar? La colocación de sus escritos y declaraciones a un mismo nivel con las Sagradas Escrituras. La pretensión de ser el único medio de salvación. El considerar anatema a todos aquellos que rechacen sus enseñanzas. Vale, estamos tirando, van a cancelar mi canal de YouTube, por supuesto. Estamos tirando muchas piedras. Ahora, autoridad, pero estamos hablando de la autoridad, ¿vale? Su autoridad en el liderazgo de la iglesia
en sus escritos y cosas estas, ¿vale? Y salvación viene a través de la iglesia. Autoridad carismática. El movimiento carismático moderno se apoya en la Biblia, pero, otra vez ayúdame, subyuga su suprema autoridad con la experiencia humana. Hemos pasado mucho tiempo hablando de esto, pero claro, para ellos todo es experiencia. Y he hablado con muchos de ellos y me dicen, sí, pastor, es que creo en la Biblia, pero he tenido una experiencia. Y ponen sus experiencias por encima de lo que la Biblia dice. Entonces, hemos visto, segundo de Pedro, capítulo 1, Pedro dice, yo he tenido una experiencia en el monte de transfiguración, pero por encima es lo que está escrita en la palabra de Dios. Es la más segura, la palabra de Dios, porque tiene la inspiración. Mis sueños o mis experiencias, no, porque está basado en cosas, ¡pum! Tú puedes estar en un estado emocional excepcional, especial. Hay muchos detalles, hay muchas maneras de tener experiencias distintas, pero lo que es fijo, lo que es más seguro, es lo que está ya escrito. Entonces, no confío en experiencias, confío en la palabra de Dios. Es la palabra más segura. Esta práctica es en realidad una forma de misticismo. Y es verdad, una vez que empieces en este camino, todo está sujeto a tus emociones y experiencias. Y empiezas a pensar que alguien te insultó en autobús, Dios me está diciendo algo, es que no sé qué, he visto un nombre en la pared, eso es una señal. Estaba yo en el Plaza Sol pensando en un cargo de la iglesia. Y lo he mirado, ¿y qué está en Plaza Sol? Dice tío Pepe. Dice, bueno, está escrito. Tengo que llamar hermano Pepe. Sí, hermano Pepe, Dios me ha dicho. Está ya escrito. Es que qué señal más grande. En Plaza Sol, es que tan enorme. Es que ya Dios me habló. Pero fue para el ministerio de mujeres. Entonces no. Felicidades, hermano Pepe. Muy bien. Misticismo. Entonces, tú puedes estar bien confundido siguiendo tanto emociones, experiencias, cosas estas, en vez de la palabra de Dios. Autoridad craneal. La cristiandad liberal subyuga la palabra de Dios a rebajarla al nivel de la razón. Esto es otra lucha, porque en cada siglo, en cada generación, hay ciertas luchas. Y la tentación es cambiar la Biblia a lo que es popular en la sociedad hoy en día. Entonces, eso es la lucha. Aquí está diciendo la razón. Pero la Biblia tiene la razón. No puedo confiar en mis conclusiones tanto, pero entiendo que Dios es santo, justo y perfecto. El mundo hoy en día clama, amor es amor, punto. Pero la Biblia nos explica qué Dios dice sobre la sexualidad, matrimonio, relaciones sexuales y cosas estas. Entonces, mi razón dice, si quiero tener más gente en la iglesia, tengo que predicar un mensaje más fácil para la gente de la calle y voy a predicar amor es amor. Ya está. Dios es amor, como Isaac dijo en domingo, Dios es amor, no pasa nada, tranquilo, pues a lo mejor no dicen que es pecado, pero dicen que no es lo mejor de Dios para ti. Entonces, una manera para pintarlo suave, suavizar el asunto, pero no podemos bajar la escritura a nivel de la razón, porque puedo estar equivocado.
Muy bien, autoridad de la conciencia. En este caso, la autoridad de la palabra de Dios puede ser subyugado a las imaginaciones vanas del hombre. Básicamente lo mismo. Y por último, dice autoridad crítica. Autoridad crítica. Aquí la autoridad de la palabra de Dios es subyugada al punto de vista de los eruditos. En este caso, los eruditos no son necesariamente no creyentes, sino aquellos que a voz en cuello afirmen su creencia en la inspiración y autoridad de Dios. Sin embargo, nieguen efectivamente su realidad a través de su baja estima hacia la doctrina de la preservación. Entonces ellos dicen, no, una cosa, cuidado. Cuando tú escuchas a alguien diciendo, en los originales decía, eso siempre he escuchado tantas herejías de personas que empiezan su conversación diciendo, bueno, es que en los originales dice tal cosa. Y en el tiempo, con la traducción, con los idiomas, la iglesia ha perdido lo que estaba en los originales. Y hablan tanto de los originales, los manuscritos mágicos y que tienen cosas distintas. Lo que tú tienes aquí, eso es el original, porque Dios ha preservado su palabra. Eso lo que tienes ahora, puedes confiar en esto. No puedo pensar que, no, en los originales a lo mejor han dicho otra cosa, otra forma. No, no es así. Eso es una tontería. Al considerar todas estas autoridades, uno puede percibir una esfera como una gama muy amplia. En un lado del espectro está la absoluta autoridad bíblica, al otro lado está la absoluta autoridad humana, que hoy día se manifiesta como humanismo flagrante. En medio se encuentran muchos patrones analíticos, la Biblia más. De acuerdo con el lugar en donde se derive nuestra autoridad, así se establecerá nuestra fe y práctica. Nosotros, sola escritura, la autoridad de los bautistas. Ahora voy a entrar en la respuesta. ¿Por qué hacemos ciertas cosas en la iglesia y por qué no hacemos ciertas cosas en la iglesia? Vamos a ver, en la iglesia reformada, protestante, ellos tienen una pared. Nosotros tenemos dos paredes. Explico. Ellos dicen, acabo de pasar horas en unas lecturas para tener esto bien claro. Ellos dicen, los credos de Westminster, Confesión de Londres, que la Biblia está en el Nuevo Testamento, encontramos como lo que Dios quiere para la iglesia y acerca de alabanza y cómo la iglesia debe organizarse, los cultos, alabanza, cosas estas. Ellos dicen, si la Biblia no dice que no podemos hacerlo, tenemos libertad para poner ciertas cosas en el culto. ¿Por qué? Esas personas han salido ¿de quién? La iglesia católica. Pero no han salido 100%. Han llevado con ellos ciertas cositas. Entonces su forma de justificarlo es decir, bueno, la Biblia no dice que no. Por ejemplo, lo más obvio es el bautismo de bebés. No hay ningún versículo en toda la Biblia que dice que tú debes bautizar a un niño o un bebé. Ellos van a decir, bueno, la Biblia no dice que no podemos hacerlo. Y van a hablar del bautismo del Espíritu y cosas estas, el pacto, su forma de... Pero la iglesia bautista tiene dos paredes. Uno es la prohibición de cosas que no podemos hacer, ¿ya? Segundo, y eso es cuando entran los distintivos bautistas, todo lo que hacemos porque hay una instrucción para hacerlo en la Biblia.
Por ejemplo, una cosa súper controversial que nosotros creemos y que he recibido muchas piedras a mi dirección, boom, 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 porque no permitimos mujeres ser pastoras. Y me preguntan, ¿pero por qué? En la Biblia hay una instrucción con requisitos por el hombre. Debe ser esposo de una mujer, esto no sé qué, bim, bum, bam, instrucciones. Pero no hay ninguna parte que dice una pastora, estos requisitos, esposa de un esposo. Eso es el argumento más poderoso y cerrado acerca del tema. Aunque no es popular, esto es la otra pared de la iglesia bautista. No hacemos cosas porque hemos pensado, bueno, sería bueno. Si tú revisas nuestro culto, todo lo que hacemos porque hay una instrucción explícita para hacerlo. Canciones, himnos, cantar es bíblico. ¿Y por qué? Es otra cosa que quiero decir el domingo, pero voy a deciros ahora. ¿Por qué recogemos una ofrenda? ¿Porque tenemos que cubrir los gastos de la iglesia? ¿Porque es bueno dar? Todo es cierto. Pero recogemos una ofrenda porque es una instrucción de la iglesia y es alabanza al Señor. Es parte de mi alabanza al Señor. Yo no doy una ofrenda porque tenemos que pagar el pastor o en este caso no recibo un sueldo de esta iglesia, pero en algunas iglesias tienen que pagar su pastor, la luz, los gastos, la comida. No, recogemos una ofrenda porque es parte del culto en un acto de alabanza al Señor. Y encontramos instrucciones en el Nuevo Testamento para hacerlo. Y no usamos el Antiguo Testamento con respecto a cómo organizamos el culto. La Iglesia Católica usa el Antiguo Testamento para justificar ya es otra piedra, perdón, pero usan el Antiguo Testamento para justificar ciertas cosas. Nosotros solo usamos el Nuevo Testamento. Entonces, dos paredes. Lo que la Biblia dice no podemos hacer, ¿vale? Y lo que deberíamos hacer. Al final, el culto pertenece al Señor. Es lo que Él quiere. No estoy aquí inventando, sería bueno hacer esto, no sé qué. No estoy sentado con los diáconos. Oye, chicos, ¿qué pensáis acerca de hacer esto? ¿Sería tan bonito? No. Esto es lo que guía la Iglesia Bautista Más Vida, ¿vale? Si recogemos una ofrenda es porque hay una instrucción aquí en la Biblia. Si cantamos himnos, canciones espirituales es porque hay una instrucción aquí en la Biblia para hacerlo. Entonces no es tanto lo que no debemos hacer, porque la iglesia, por ejemplo, anglicana, otra piedra, perdón, pero la iglesia anglicana tiene muchas cosas, muchas tradiciones. La cruz, toquen la cruz, reciben la cena del Señor arrodillado, y también su forma de pensar acerca de la cena del Señor es súper místico, una mezcla de que no es tanto, ¿cómo se llama? Substanción. No es tanto esto, pero es una mezcla, es un híbrido. Isaac ha enseñado acerca de esto en los distintivos bautistas, pero por eso es como ellos pueden justificar sus tradiciones y decir, bueno, la Biblia dice que no podemos no hacerlo, ¿sabes? Entonces, esto es la puerta abierta, ¿vale? Y no estoy diciendo porque soy bautista, somos los mejores, somos el top. No, estoy diciendo que lo que uno puede criticar la iglesia bautista, pero lo que uno no puede decir es que la iglesia bautista no son gente de la palabra. Eso es la iglesia bautista, que somos gente de la palabra, 100%, por encima de credos o otras cosas, la palabra de Dios. Aunque yo creo que sirven,
tiene su sitio, puede edificar el cuerpo, es la palabra de Dios 100%. Además, cuando la Biblia dice lo que podemos hacer por exclusión, Sí. entendemos lo que no podemos hacer. Gracias, hermano. Quería mencionar otra cosa, gracias. Estaba hablando con alguien el otro día. Hablando de esto, hay dos partes. Tenemos que distinguir esto en dos grupos. Grupo 1 es la doctrina de la iglesia, ¿vale? La doctrina de la iglesia. Los distintivos bautistas, ¿vale? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y estamos de acuerdo con la doctrina. Otra parte es la práctica, ¿vale? Tu vida personal y tu conciencia y tus convicciones personales, ¿vale? La Iglesia Bautista cree mucho en la libertad de conciencia, ¿vale? La libertad de conciencia. Si tú consideras el café pecado y tú no quieres tomar café, adelante. Yo no voy a decir, oh, qué grosería, qué tontería, qué estupidez, esto no tiene raíz en la Biblia. Yo quiero apoyar cada hermano en su libertad de conciencia. Algunos por su pasado, algunos por su crecimiento, lo que sea, tienen ciertas convicciones. Y la Iglesia Bautista no ha tenido buena historia con los gobiernos o con la cultura. Y por lo tanto, luchamos mucho para mantener la libertad de conciencia en tu vida personal, ¿vale? No estamos hablando de la doctrina. En la doctrina no hay libertad, no hay zona o no hay espacio para decir, bueno, para mí yo creo que la Trinidad no es uno. No hay zona para jugar con esto. Pero en tu vida personal, hablando de tus convicciones, es distinto. Cada iglesia, otra cosa que creemos es en la autonomía de la iglesia local. Hay otras iglesias bautistas en Madrid, lo de Vallecas, lo de Torrejón de Ardoz, muchas. Y cada iglesia en su esencia y doctrina es exactamente lo mismo, pero en cuestión de convicciones y cómo ellos organizan su iglesia es distinta. Porque es una iglesia autónoma, independiente. Es una iglesia congregacional. No es una iglesia que tiene un concilio o una organización, jerarquía, una oficina en Madrid o una oficina en Barcelona o oficina en Londres que manda. Y cuando una iglesia, estamos hablando el otro día, creo que con Pepe, si algo pasa conmigo, por ejemplo, si yo estoy conduciendo y alguien, y me muero, y esta iglesia tiene que buscar otro pastor. Las iglesias en Estados Unidos no van a mandar un pastor aquí. Las iglesias en Madrid, bautistas, no van a mandar y decir, felicidades, Iglesia Bautista Más Vida, boom, toma, eso es vuestro nuevo pastor. No, es una iglesia independiente, una iglesia con autonomía, y por lo tanto, vosotros tenéis que votar. Y tenemos en marcha un sistema. Si algo pasa conmigo, unos van a formar un concilio, ¿vale?, de los miembros para empezar el proceso de buscar un pastor. ¿Por qué? Es una iglesia congregacional. Eso sube el nivel y la importancia de la membresía, ¿vale? No descansamos que, hay un grupo, hay una organización. No, vosotros tenéis que conocer esta palabra. Vosotros tenéis que trabajar en la iglesia. Es vuestra iglesia, es nuestra iglesia. Es una iglesia independiente, local. Tenemos pastor, diáconos y membresía. Y la Biblia dice que somos un cuerpo, ¿vale? Tú eres súper importante para este cuerpo.
No me dices que tú, bueno, es que si voy o no voy, no importa. No. Es como cortar una pierna. Y tenemos que la iglesia intentar hacer cosas sin una pierna. Si cortas el dedo de tu pie, ya no puedes andar bien. Una cosa pequeña. O hemos dicho el otro día, si cortas el dedo, ¿cómo se llama este dedo? El dedo Pulgar. vulgar. Pulgar. Pulgar. No, el vulgar es otro dedo, ¿no? Bueno, quitamos ese dedo. Si cortas esto, tú eres taxista, me imagino que has visto esto. Bueno, si cortas este dedo, tu vida va a cambiar. Es una cosa pequeña, pero lleva mucha importancia. ¿Sabes? Una iglesia congregacional da muchísimo valor a cada persona. Tenemos que trabajar en equipo. Y bueno, vamos a terminar aquí. Una acotación, que estamos hablando de las iglesias bautistas Bíblicas. Porque Gracias. hay iglesias bautistas reformadas que ya ahora tienen pastoras, son... Gracias, hermano. Eso es, gracias. Yo quería mencionar esto. Siempre digo, no es tan importante que somos una iglesia bautista, porque ahora el nombre no vale mucho. Antes, sí, pero hoy en día no sé por qué el nombre es tan popular, pero hay iglesias carismáticas que tienen el nombre bautista, y eso da confusión a la gente. Hay bautistas del séptimo día. Bautistas del séptimo día, es que por favor. Entonces, he dicho, estaba hablando con un chico el otro día acerca de ese tema. Tú puedes poner cualquier nombre que quieres. Al final del día, es si tú crees en este libro, una iglesia bíblica, ¿vale? Puedes poner cualquier nombre que quieres. Al final del día, es importante si es una iglesia de la Biblia, ¿vale? Por eso, nuestro enfoque es ser una iglesia bíblica. E intentamos, ¿vale? Como he dicho, si empiezas a examinar nuestro culto y todo lo que hacemos, la intención y la meta es que todo lo que hacemos es porque hay una instrucción explícita de este libro y viene la autoridad y cuando tiren piedras a mí, ¿por qué hacemos esto? No sé qué. Yo puedo decir, porque la Biblia me dice, es lo que Dios quiere para su iglesia. Y al final del día no es mi decisión, es lo que Dios quiere. Y así puedo usar la autoridad de la Biblia. Así somos como los de Berea. Examinar. Pablo dijo, la iglesia de Berea eran más nobles porque estudiaron, examinaron lo que el pastor estaba predicando a la luz de la Escritura. Me encanta cuando estoy predicando y alguien me mira como, y empiezan a leer y luego miro sus ojos como, ok. Allí está, aquí está, que no hay argumento. No he escuchado esto, pero aquí está escrito en la Biblia. Entonces, ¡pum! Pepe, ¿puedes orar por nosotros para terminar, porfa? Amado Padre, en nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias por esta tarde, por los conocimientos que nos vas llevando a nuestros sentimientos y a nuestros razonamientos, Señor. Es un momento muy especial porque lo que estamos es inventando nuestros actos, nuestros deseos, nuestro porqué en tu palabra, Señor. Como acabamos de hacer en este curso que estamos ya terminando, como acabamos de hacer en esta clase, es saber los porqués, Señor, los porqués que tú quieres de nosotros. Por eso estamos siempre abiertos a ti, recurriendo a tu palabra, a la Biblia, a los que tienen conocimiento de ella y nos van indicando los caminos, abriendo las puertas para la ignorancia que se vaya de nosotros y salga de nosotros y podamos estar contigo, Señor, porque tú eres la verdad, como dice el versículo, y tú, gracias a ti, nos convertimos en libres de todas las
todos los pecados, de todo lo que es lo que tú no quieres de nosotros, Señor. Aquello que tú nos ofrecerás, como nos tienes dicho, en tu reino de los cielos, Señor. Amén. Por ello te damos las gracias, Señor. Es un privilegio que estemos aquí, es un privilegio que estemos contigo, Señor, a través de tu libro, a través de tu palabra, Señor. Por ello, de nuevo, gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Vale, último punto que he de mencionar. Entramos en esto en la semana que viene, pero el concilio de Hechos 15, si podéis leer capítulo 15 de Hechos durante esa semana, entramos en esto en la semana que viene, porque esto es el capítulo clave de las iglesias que quieren justificar el hierarchy, ¿cómo se llama? Eso es su capítulo favorito. Pero vamos a ver qué dice explícitamente este capítulo y por qué no es el plan de Dios. Muy bien. ¿Puedo contar un chiste? ¿Puedo contar un chiste? Pero ojo, esto requiere de nivel, ¿eh? O sea que, al que se ría voy a decir, lo entendió. Póngale que